Muy buenos días a todos, espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Ya revisé sus preguntas de repaso y pues derivado de eso vamos a analizar un poco sus respuestas en las siguientes diapositivas. Ya saben la dinámica de cada lunes, registro el video, ustedes entran a verlo, revisan que las respuestas que yo esté utilizando, en las que yo considere que la información que ustedes respondieron es la más adecuada para la materia, de acuerdo a lo que platicamos, y ya ustedes revisan si efectivamente su respuesta es similar o si su respuesta está equivocada respecto a lo que estamos viendo aquí en pantalla. Eh, por favor les pido que si analicen, que no den por hecho que ya las respuestas que me mandaron están bien. Si hay unas respuestas que están dentro de lo que cabe correcto, expresadas con otras palabras distintas a las que vimos en clase, pero están bien, es una definición similar a la que dan las normas de auditoría, nada más que si hay preguntas en las que las respuestas no tienen tanto que ver con la pregunta que se les está haciendo. Por favor, y de aquí concluyo que no están leyendo adecuadamente el material y mucho menos la pregunta que se les está haciendo o simplemente la contestan por registrar la participación. Por favor, de todas maneras, posterior al video ustedes van a recibir en su tablón, eh, vayan en el tablón de actividades de Classroom, van a recibir un comentario respecto a sus preguntas. Se los he estado haciendo, no sé si los han estado viendo, si no los han estado viendo, coméntenme, pero cada pregunta de repaso que yo reviso de ustedes, les envío un comentario respecto a detalles o observaciones que les hago en sus respuestas. Entonces, por favor, siempre revisen cuando les regreso sus preguntas de repaso, porque qué tal si les estoy pidiendo más información o les estoy haciendo un comentario respecto a que una respuesta está mal o que no entendieron la pregunta, que recapitulen y vuelvan a contestar o cuestiones así. Entonces estén al pendiente. Si no les comento nada, quiere decir que estuvo bien. Entonces las checan por favor ahorita que termine el video. Yo como quiera se los voy a empezar a enviar en lo que ustedes están viendo el video, las reviso a más a detalle y les reenvío el trabajo, se los devuelvo para registrar la participación. Bien, ya entrando a las preguntas de repaso o a los reactivos que utilizamos para repasar lo que vimos en la semana pasada, el primer punto que veíamos es la definición de dictamen. Efectivamente, la respuesta que tienen aquí en pantalla es la correcta. Es el documento que suscribe el contador público conforme a las normas de su profesión, es decir, las normas de auditoría, en nuestro caso, relativo a la naturaleza, alcance y resultado del examen realizado, es decir, del trabajo de auditoría, de toda la aplicación de procedimientos y la obtención de evidencia y las conclusiones que alcanza el auditor sobre los estados financieros de la entidad de que se trate. Miren, la relevancia del dictamen radica en que es lo único que van a ver las personas, es decir, el público inversionista, los socios o accionistas, a una institución bancaria, proveedores, clientes, etcétera, es lo único que van a ver del trabajo de auditoría. Es decir, de su miembro de auditoría, todo el trabajo que hacen en el transcurso del tiempo que dura la auditoría, lo único que van a observar las terceras personas interesadas en ese dictamen es la conclusión a la que llega el auditor, es decir, lo que plasma en el informe de auditoría. Efectivamente la naturaleza de su revisión, en este caso que nos estamos enfocando a una auditoría de carácter financiero, el alcance, qué ejercicios revisó, puede ser, o si es solamente un ejercicio y para qué tanto da su conclusión, y el resultado que al final de cuentas es los tipos de opiniones, que es lo que vamos a ver ahorita en la siguiente pregunta, en la que se puede determinar si una empresa muestra razonablemente su información financiera o no. Entonces, el dictamen es el trabajo final, siempre dicen que hay que cerrar con broche de oro. Entonces, en el dictamen tiene que el auditor utilizar todo su criterio, toda su experiencia, toda su capacidad profesional para poder plasmar la información más relevante de lo que se obtuvo en un trabajo de auditoría, en un trabajo de investigación. Y por supuesto, saber que va a tener responsabilidad respecto a la opinión que va a emitir.
si el auditor no tiene evidencia suficiente para emitir una opinión, debe de considerar antes de hacerlo todas las consecuencias que esto puede traer. Puede tener consecuencias en el sentido de que muchas personas van a o tomar de referencia la opinión o la conclusión del auditor respecto a la empresa que se está auditando, lo que pudiera ocurrir en que las personas que tomen de referencia el dictamen se equivoquen al momento de tomar una decisión. Recordemos que tanto para efectos contables como para efectos de auditoría, lo que se busca es tener información cierta, información confiable, comparable, información objetiva para poder tomar decisiones de carácter económico, ¿sale? Entonces, esa es la importancia del dictamen y efectivamente es un documento, se le llama informe de auditoría. Ahora sí, la siguiente pregunta fue cuáles son los dos tipos de opiniones en un informe de auditoría. Les puse dos tipos para que ustedes se vayan familiarizando con la terminología que manejan las normas internacionales de auditoría. Recordemos que existen dos para efectos de NIA, que se llama opinión no modificada y opinión modificada. En la opinión no modificada nos referimos a la opinión limpia, a la opinión positiva. Cuando el auditor concluye en base a pruebas selectivas que la información financiera de la empresa no tiene diferencias en torno a lo real, a lo que efectivamente pasó. Es decir, la información financiera muestra razonablemente la situación de la empresa en un periodo determinado y a una fecha determinada. Entonces, por eso el auditor se convence que al generalizar sus resultados, toda la información financiera da una seguridad razonable de que está conforme a las normas de información financiera. Es una opinión limpia. La opinión modificada se torna en tres o incluye tres posibilidades de opinión, que son la opinión la abstención de opinión, cuando el auditor de plano no junta la evidencia suficiente y no se arriesga a emitir una opinión y en el informe describe propiamente por qué se va a abstener de opinar. No lleva una conclusión por parte del auditor, pero sí una explicación del por qué no, ¿verdad? Entonces, la siguiente es la opinión con salvedades, cuando ciertos aspectos de incorrección material son detectados en la investigación, en el trabajo de auditoría, pero no son suficientes como para negar o para decir que una opinión está negativa, sino que simplemente la información está de conformidad con las normas de información financiera, pero salvo ciertos aspectos, salvo ciertos rubros de la información financiera. Y por último está el dictamen negativo, cuando el auditor concluye que a pesar de que tuvo evidencia suficiente y competente y pudo aplicar todos sus procedimientos, la información de la empresa no muestra razonablemente la situación financiera, por lo cual se emite una opinión negativa. Bien, las siguientes preguntas, la número 3 fue ¿de qué trata la NIA 700? Siempre que les pregunten de qué trata alguna norma de auditoría, siempre comiencen dando la redacción, trata de la responsabilidad que tiene el auditor, trata de la responsabilidad de formarse una opinión, trata de la responsabilidad de obtener evidencia, trata de la responsabilidad. Siempre van a ser cuestiones de responsabilidad por el hecho de que las normas son lo que marcan. La mayoría enfoca la responsabilidad que tiene el auditor de hacer algo respecto a alguna parte específica del trabajo de auditoría. En este caso, la pregunta es ¿de qué trata la NIA 700? Y hablamos de que trata de la responsabilidad que tiene el auditor de formarse una opinión. Fue de los primeros requerimientos que vimos en esta NIA y que ya analizamos, la formación de la opinión sobre los estados financieros. Pero también trata de la estructura y el contenido del informe de auditoría, temas que vamos a ver más a detalle en esta semana, emitido como resultado de una auditoría de estados financieros. Básicamente la NIA 700 nos dice, tu auditor
Una vez que concluyes tu trabajo de auditoría, debes de tomar de base la evidencia y los resultados obtenidos para formarte una opinión que defina el rumbo de lo que fue tu trabajo de auditoría, lo que va a ser tu dictamen. Entonces la norma 700 habla sobre el informe de auditoría emitido en una auditoría de estados financieros y dice por un auditor independiente porque recordemos que es en la posición en la que estamos cuando estamos llevando a cabo la auditoría. Y también nos habla de la estructura que debe de llevar dicho informe. Lo vamos a ver más a detalle en esta semana, pero sin embargo habla de elementos como lo es la firma del auditor, la opinión del auditor, las cuestiones relativas o las cuestiones significativas que se comunican en el informe, las responsabilidades de la administración, es decir, que ellos elaboraron la información financiera, etcétera, etcétera. Todos esos elementos se refieren a la estructura y contenido del informe, cosa que vamos a analizar más y que encontramos en la NIA 700. En la NIA 705, que es la siguiente pregunta, ¿de qué trata la NIA 705? Vemos que trata de la responsabilidad que tiene el auditor de igual, de emitir estamos hablando del informe, pero de adecuarlo cuando concluya que es necesario incluir en él una opinión modificada. Es decir, cuando tenemos salvedades, cuando tenemos abstención de opinión o cuando tenemos una negativa. No nada más, aquí es, si se fijan, es la misma dinámica que la NIA 700, formarse una opinión, pero cuando esté modificada. Y entonces, por default o por descarte, tenemos que la NIA 705 también nos habla del contenido y la estructura de cada una de esas opiniones o de cada uno de esos informes con opiniones de estos tipos. Es decir, la NIA 705 nos va a decir si tu opinión va a ser negativa o no favorable para la empresa, lo que tienes que hacer en tu informe es adecuarlo de esta manera y nos muestra ejemplos que vienen en los anexos de la NIA 705. Si tu opinión va a ser con salvedades, te tienes que adecuar a esta estructura y así nos lo va mostrando en el desarrollo de la NIA 705. Bien, las siguientes preguntas fueron: ¿qué es incorrección material? Esto me parece que ya lo habíamos analizado en unas preguntas anteriores de repaso. Creo que fue en el primer parcial donde sí tocamos el tema de incorrección material. Cuando hablamos de incorrección nos referimos a un error, que así se denomina en auditoría. Pero vamos a ver qué es. ¿Qué es incorrección material? Diferencia entre lo que está en libros con lo que debería aparecer en la información, en los mismos libros, de acuerdo a la reglamentación contable o a la normatividad contable por fraude o error. Es decir, una incorrección material es una diferencia en las cifras. En qué nos basamos para determinar dichas diferencias? Por ejemplo, yo en efectivo y equivalentes en los estados financieros digo que tengo 500,000 pesos. Pero si yo considero que las monedas, los metales preciosos en posesión de la empresa también son efectivo y equivalentes de acuerdo a las NIF, pero yo no lo consideré, entonces si yo hubiera aplicado las NIF, probablemente mi cifra en efectivo y equivalente hubiera sido 600,000 pesos, un ejemplo. Entonces, la diferencia son esos 100,000 pesos. Eso es una incorrección material. Tengo una incorrección material de 100,000 pesos en libros debido a que no apliqué la normatividad contable. Entonces, eso es lo que ustedes deben de detectar en su estudio de evaluación, en el que determinen si la empresa cuenta con incorrecciones materiales y se la tienen que hacer saber. Las incorrecciones materiales se reflejan en la presentación de la información financiera. Entonces, ¿cuál es el motivo o cuál es el origen de esa diferencia? Puede ser fraude o puede ser error, es decir, fraude que se haya hecho con la intención de alterar las cifras de alguna manera para que la empresa se viera beneficiada derivado de un trabajo de auditoría con un dictamen limpio. Que le serviría frente a terceras personas. Y por error, sí, por error, sería el hecho de que simplemente se desconocía la normatividad o simplemente no se cercioraron de algunas operaciones que no se sumaron al saldo de una cuenta, etcétera. Entonces la diferencia entre una y otra es que el fraude es con una intención
de dolo, de engaño, y el error es sin intención, pero al final de cuentas repercute en la información financiera. La siguiente pregunta es: ¿qué debe contemplar el auditor para concluir si ha obtenido una seguridad razonable respecto a su opinión? Recordábamos que la seguridad razonable la tocábamos en auditoría por el hecho de que no podemos revisar toda la información. Entonces, ¿qué debo de contemplar yo como auditor para considerar que tengo la seguridad razonable en mi opinión? Bien, debo de contemplar la conclusión que yo mismo obtuve sobre si tengo evidencia suficiente y competente, y también debo de tomar en cuenta la conclusión de que si las incorrecciones materiales no corregidas son las incorrecciones, aquí es incorrecciones nada más, se duplicó la palabra, si las incorrecciones no corregidas son materiales de manera individual o de forma agregada. ¿A qué nos referimos con esto? Si las diferencias que nosotros detectamos se materializan o se presentan en los estados financieros, y solamente nos vamos a enfocar en las que no corrigió la administración. Nosotros en el trayecto de la auditoría detectamos incorrecciones y le hacemos la sugerencia a la administración de que haga las correcciones necesarias. Si no las corrigió porque ellos consideran que no son trascendentes, nosotros tenemos que determinar si son materiales y si afectan de manera individual a un estado financiero o a todos los reportes en la información contable. Bien, siguiendo con la seguridad razonable plasmada en la opinión del auditor, ¿qué debe de evaluar para obtenerla el auditor, además de lo que ya platicamos en la pregunta número 6? Miren, vimos varias cuestiones, pero me pareció adecuada estas dos por hablar de las políticas contables. Si los estados, una de las cuestiones que debe de evaluar el auditor es si los estados financieros revelan adecuadamente las políticas contables significativas, seleccionadas y aplicables. Recordemos que una política contable es una norma, no una norma, perdón, una regla o un proceso que sigue la empresa, dependiendo de su criterio, para hacer un registro contable o para generar información financiera. Por ejemplo, el caso de las depreciaciones. Cada empresa tiene su política contable respecto al cálculo de la depreciación de los activos fijos. Entonces, hay que revisar si efectivamente la empresa aplicó las políticas contables que aplicó, las está trasladando a los estados financieros y se revelan adecuadamente. También sobre las políticas contables, otra cosa que debe de evaluar el auditor es si son congruentes con el marco de información financiera, es decir, si no están tan alejados o están dentro de lo que cabe bien en respecto al marco normativo aplicable en los estados financieros, en este caso las normas de información financiera. Existen otros sobre la manera o la coherencia que tienen las estimaciones contables, por ejemplo, esa es otra. Ver si también debe de evaluar si los estados financieros muestran las características cualitativas de manera adecuada, es decir, si su presentación y revelación son adecuadas de acuerdo a las NIF, entre otros de los aspectos que vimos en la norma 700. Bien, la siguiente pregunta, el siguiente reactivo menciona 5 usuarios del dictamen. Recordemos que usuarios del dictamen suelen semejarse a los usuarios que tienen la información financiera o los usuarios de los estados financieros. ¿Por qué? Toda vez que el cuadernillo de información financiera en el que contempla el balance general, el estado de resultados, el de variaciones en el capital, va de la mano con el dictamen, es decir, sobre ello se va a hablar en el informe de auditoría. Entonces, los ejemplos son similares. En este caso, la respuesta fue proveedores, clientes, gobierno, bancos, socios y accionistas. Pero también pudiéramos tener público inversionista, algunas entidades regulatorias, algunas de las mismas empresas del grupo, etcétera. ¿Sí? La casa de bolsa pudiera ser otro usuario, etcétera. Bien, de los usuarios no creo que haya tanta complejidad. La siguiente y última pregunta es: define estimaciones contables. ¿Por qué tomó relevancia la definición de estimaciones contables? Porque la vimos que es parte de la evaluación que tiene que hacer el auditor para concluir una seguridad razonable en su opinión. Las estimaciones contables se refieren a estimaciones que se utilizan para determinar el valor o importe de una partida cuando se tiene una ausencia de la norma o del criterio, es decir, que no hay nada
no hay nada escrito que me diga cómo calcular determinada situación, como lo son las provisiones por cuentas incobrables, como lo es eh, las provisiones por posibles litigios, es decir, cuando la empresa considera que pudiera perder alguna demanda, puede ser de carácter mercantil o de carácter laboral, y esta obviamente va a tener un impacto económico en la empresa. También hablamos de las garantías. Cuando vendemos productos existe la posibilidad de que algún producto sea defectuoso, lo cual va a implicar en una repercusión económica y que por ser económica afecta a la empresa y debe de ser contabilizado. Entonces, todas estas cuestiones utilizamos estimaciones contables para poder registrar esa operación en la contabilidad, ¿sale? Entonces, eh, básicamente es que las estimaciones contables manejan el juicio de la persona que está encargada del registro de las operaciones en una entidad económica. En base a su juicio determina cómo se va a registrar dicho importe, dicha partida, toda vez que no existe una norma que así me lo indique. Eso es todo por la clase de hoy. Siempre vemos los lunes las clases, las preguntas de repaso, las analizamos. Estén al pendiente de lo que les observe en sus respuestas. Les voy a reenviar el trabajo, les voy a devolver el trabajo. Igual ustedes en este video, cuando lo terminen de ver, registren las asistencias cargando un archivo en blanco o con un archivo con sus dudas y ya yo lo reviso. Pero de preferencia las dudas y los comentarios háganlos a través del tablón de actividades, por favor, para dejar evidencia de la participación tanto suya como mía. Bien, entonces que tengan buen día y nos vemos el miércoles para la siguiente clase.